Vamos hablando de comidas, parte 2. Hola, soy Leticia Y yo soy Maya, y estás oficialmente sintonizando Vamos Hablando, el podcast donde desbloqueamos las puertas del español cotidiano para ti. y donde aprenderás expresiones útiles para poner en práctica en cuanto pises la calle. Ponte los cascos, sal a dar un paseo. Y vamos hablando. Buenas, Maya. Hola Leti, ¿qué onda? Me encanta usar esa expresión. Me encanta que se esté extendiendo desde Hispanoamérica a España. Me parece muy chula. Qué rápido hemos empezado hoy con las expresiones, ¿eh? Aquí no hemos venido a perder el tiempo. Pero bueno, respondiendo a tu pregunta, estoy genial. Pero la verdad es que un poco empachada hoy. O sea, ¿quieres decir que te has puesto morada o qué? Un poco sí, la verdad. He comido muchísimo hoy durante el almuerzo, que aquí en Valencia se llama esmorzaret. Claro, que hoy seguíamos con la parte 2 de Vamos Hablando de comidas. Ok. Correcto, es que el otro día solo nos dio tiempo a hablar del desayuno y además solo del dulce. Se nos olvidó tu favorito. Cuéntanos, Maya, ¿cuál es tu desayuno típico de España favorito? Mira, pues siempre que estoy en España desayuno pan tostado con tomate rallado y aceite de oliva, que ya sabes que vuestro aceite es el mejor en mi opinión. Este que llamáis aceite de oliva virgen extra. Lo que me extraña de todo esto es que no le pongas jamón, con lo que a ti te gusta. Ya es que el jamón lo suelo cenar con una copita de vino tinto. Ole, tú sí que sabes, ¿eh? Bueno, y es que tengo que contar esto a nuestros oyentes. Siempre que voy a Polonia, Maya me pide solo una cosa, jamón ibérico. Esto no puede faltar en mi maleta, es como su dosis de España. Tal cual. Me encanta el jamón, ya sabes. Pero bueno, volviendo al desayuno salado, suele acompañarse con zumo de naranja y esto es algo que también pido siempre. Sí, bueno, es que está riquísimo. Aunque bueno, ahora cada día es más caro. Hay que pedir casi un crédito en el banco para poder desayunar con zumo de naranja, ¿eh? Entonces, ¿quieres decir que ahora conviene invertir en zumo de naranja? Muy Tendré- interesante. Sí, tendrían que incluirlo en bolsa, fíjate. Qué guay. Creo que ya hemos terminado con los básicos del desayuno, así que cuéntame un poco más del típico almuerzo español y de esa palabra que has mencionado hace poco. Bueno, hay que puntualizar que el almuerzo del que vamos a hablar es diferente al almuerzo que mencionábamos en la parte 1, ¿no? Que nos referíamos a esa comida principal, que en muchos lugares le llaman almuerzo. El almuerzo del que vamos a hablar hoy es algo que existe en muchas zonas de España, pero en Valencia es una tradición muy arraigada. En valenciano se llama esmorzaret, que la verdad la palabra es muy similar a la del castellano, y se sirve normalmente entre las 8 de la mañana y las 12 o 12 y media del mediodía. Bueno, podemos llamarle brunch al estilo español. A ver, cuéntame qué lleva. ¿Tostadas, churros, lentejas? Estaría muy gracioso que te pusieran lentejas para desayunar. Pero bueno, para empezar te suelen poner algo que se llama gasto. ¿Qué crees que es? Me trae muy malas asociaciones, la verdad. Espero que no tenga nada que ver con gastar. Pues son unos platitos con algunos entrantes mientras esperas el plato fuerte para el almuerzo. Ah, algo tipo aceitunas, cacahuetes. Exacto, totalmente. Normalmente son aceitunas y otros encurtidos como altramuces y además algo también típico, como has dicho, es los cacahuetes fritos. Ah, estos cacahuetes fritos me encantan. Siempre los compro en Mercadona cuando voy a España. Pero algo que me pareció muy curioso, por cierto, fue como les llaman allí en Valencia. Ah, sí, es verdad. A mí también me hizo gracia la primera vez que lo escuché. No sé cómo se llama en otras partes de España, ahora mismo no caigo. Si alguien lo sabe, que nos lo deje en comentarios. Pero en Valencia les llaman cacaos. Y no tiene nada que ver con el cacao del chocolate, ¿eh? Así que chicos, si estáis en la Comunidad Valenciana y lo veis en un restaurante, que sepáis que no es nada relacionado con el chocolate. Sí, no serán los primeros en equivocarse con esto. Ya, y antes me has hablado del plato fuerte. ¿Podrías hablar un poco más de eso? ¿Qué es normalmente? Pues en este caso del almuerzo o esmorzaret es un bocadillo, un clásico, algo que le suele gustar a todo el mundo, vamos. Pero son bocadillos como muy contundentes, con muchos ingredientes bastante pesados. Sí, chicos, si tenéis novios polacos o simplemente muy comilones, os aconsejo pedirles uno de estos bocadillos contundentes, como ha dicho Leticia, para que luego no se os quejen mientras hacéis un tour por la ciudad o algo así. Total, así no fallas. Y lo tienes tranquilo para muchas horas.
Pero, a ver, yo tengo una pregunta porque vi y comí este almuerzo en Valencia varias veces y había mucha gente en los bares normalmente a esa hora. ¿La gente hace esto cada día? Pues, a ver, yo no te puedo dar una respuesta así en general. Me parece que sí, habrá gente que lo haga con mucha frecuencia, como gente que tiene trabajos físicos, en la construcción, por ejemplo, pero para otras personas creo que es algo más especial para un día festivo, un fin de semana. Vale. Y además supongo que si haces este almuerzo no desayunas ni comes. No, 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 vamos, espero. Yo cuando lo hago es lo único que como durante esas horas. Ya no vuelvo a comer nada normalmente hasta la cena. Quizá ceno más temprano, pero no, no como nada hasta la cena, porque es un desayuno que te deja muy empachada. Pero a ver, ¿qué pasa si has desayunado y luego vas a comer? ¿Ya no haces este segundo desayuno o qué? Claro, eso ya es otra historia, ¿vale? La palabra almuerzo no solo se refiere a esto que os comentaba, eso es algo más anecdótico. Hace referencia a la segunda comida del día, del tipo que sea. Por ejemplo, los niños desayunan en sus casas, en su día a día, ¿no? De lunes a viernes. Y después, durante el recreo, en torno a las 11 más o menos, suelen tomar lo que llaman el almuerzo, que a veces es, no sé, fruta, yogur, un bocadillo pero pequeño y menos contundente. Esto ya depende de la familia y sus hábitos de alimentación, claro. Vale, entonces luego los niños ya comen más tarde a la típica hora española, ¿verdad? Eso es, en torno a la 1:30 o las 2 es a la hora en la que los colegios sirven las comidas o también la gente come en su casa. Ya sabéis, chicos, que somos muy estructurados en los horarios de las comidas. Ya lo comentamos en el episodio anterior. Que por cierto, chicos, os recordamos seguirnos en Instagram y suscribiros a nuestra newsletter, donde os avisamos de cada episodio y os enviamos la transcripción de cada podcast. Eso es. Y en la descripción del episodio tenéis el enlace para suscribiros. Solo tenéis que dejarnos vuestro correo electrónico. Es muy sencillo. Y volviendo un poco al tema, ¿la gente adulta también hacéis alguna pausa para comer a la 1:30 o a las 2? Sí, yo creo que si sales a la calle y preguntas, la mayoría de la gente te diría que come entre esa hora, entre la 1:30 y las 3 quizá, ¿no? Alargaríamos un pelín más. Y ya que entramos en la parte de la comida, tenemos que hablar de los guisos. Ya sabes cómo me gustan las legumbres y vuestras maneras de prepararlas. Y a ver, dime, ¿qué plato te gusta más? Obvio, las lentejas, que Ay. no solamente comen las mujeres viejas, ¿eh? Mira, al final te ha salido una rima. También es uno de mis favoritos, la verdad, junto al cocido. ¿Y por qué dices eso de las mujeres viejas? Nunca lo había escuchado. Porque, bueno, cuando todavía estaba trabajando en España, hubo una compañera de la empresa que siempre que yo traía estas lentejas al trabajo, siempre me lo decía, ¿sabes? Bueno, me Te decía que... ridiculizaba un poco. Ok, vale. Nunca lo había escuchado, pero puede ser. A ver, es un Sí, plato tradicional, siempre. por eso quizá lo decía. Puede ser, pero siempre me lo decía como, ay Maya, pero sabes que lentejas comen mujeres viejas. Y yo siempre estaba, vale, pues puedo ser vieja para este plato, ¿sabes? Vale, creo que para nuestros oyentes no vendría mal explicar en qué consisten todos estos platos, ¿eh? Sí, porque vamos, no todo el mundo lo sabrá y estamos aquí hablando de las lentejas tan tranquilamente. Las lentejas son un guiso muy típico y depende de la zona se elabora con unos ingredientes u otros. Pero bueno, yo diría que lo básico es la legumbre, que son las lentejas, zanahoria, patata, nabo, pimiento verde y rojo, o uno de ellos, y chorizo. Y como condimento se añade pimentón picante o dulce al gusto, o ambos. Hojas de laurel y además pues un básico de sal, pimienta y aceite de oliva. ¿Y el calabacín? ¿Panceta o costilla no añadís? Bueno, eso ya depende, como te decía, de la zona. Creo que también de la persona, de los gustos, ¿no? Hay diferentes variaciones. Por ejemplo, yo nunca le pongo calabacín, pero a veces sí que le añado panceta. Y mira que también he visto la versión sin carne, ¿no? Solo con verduras. Sí, también se puede hacer así, como estilo vegetariano. Me encanta. Y después está otro de los reyes de los guisos, el cocido, que lleva garbanzos, patatas, pollo, puede llevar morcilla, zanahoria, chorizo, en algunas partes, y bueno, el caldo y los fideos. Sí, aquí también tenemos que añadir que hay un montón de versiones y que no en todas partes que lo probéis va a tener los mismos ingredientes. Por ejemplo, mi madre nunca le ha añadido morcilla o chorizo, solo lo hace con el hueso y la carne de jamón y pollo. El sabor es mucho más suave en este caso. Ay, qué hambre tengo al escuchar todo esto, pero mira, que apenas hemos tocado el tema de la comida principal y todavía nos queda mucho por hablar. Estimados oyentes, para no morir de hambre al escuchar este episodio, ahora pasaremos a la parte didáctica. ¿Con qué expresión empezamos? Pues con la primera que hemos usado, para no perdernos.
¿Qué onda? Que se usa como sinónimo de qué tal, cómo va todo. Viene de países de Hispanoamérica como Uruguay, Argentina, Chile, México y muchos otros, pero últimamente la estoy escuchando bastante en España. Supongo que será por la influencia de la música latina, ¿verdad? Sí, es lo que pienso. Y bueno, porque también vive mucha gente de Hispanoamérica en España. Volviendo al resto de expresiones, la segunda era estar empachada. La he repetido varias veces. ¿Qué significa eso, Maya? Pues mira, estar empachado o empachada simplemente quiere decir que estás llena después de comer, que no puedes comer más. También se puede decir ponerse las botas o ponerse morado o morada. Muy bien esas dos añadidas. Y luego algo que hemos mencionado es el aceite de oliva virgen extra. Es un nombre muy largo y por si no lo sabéis, es la versión de aceite de oliva más puro y menos refinado y también más saludable. Y caro. Sí, total. Es otro de esos productos para el que necesitamos pedir un préstamo en el banco. Pero lo que os queríamos contar hoy, que nos parece interesante saber si venís a España, es que se suele acortar como AOVE, AOVE. Así que si vais a un restaurante y encontráis esta palabra en mayúsculas, pues vais a saber qué significa aceite de oliva virgen extra. Exactamente. Y bueno, hablando de los almuerzos, comentábamos también al adjetivo arraigada. Normalmente lo usamos con la palabra tradición. Tradición o costumbre arraigada es una costumbre que ha permanecido mucho tiempo y se ha transmitido de generación en generación. Se sigue practicando y está muy establecida en una zona. Por ejemplo, tomar las 12 uvas en Nochevieja es una tradición arraigada entre la población de España. Muy bien. La podéis asociar con las raíces, que es esa parte de la planta que está bajo la tierra. De hecho, también hay otro término que es enraizada. Ambos son bastante formales, la verdad, pero bastante útiles cuando estudiamos o escuchamos sobre la cultura de un lugar. Se usan mucho. Y bueno, luego hablamos de la expresión plato fuerte. Sí, con esta expresión nos referimos al plato principal, ¿no? Al plato estrella de la comida. Y también se puede usar en sentido metafórico. Por ejemplo, en un festival de música podríamos decir que hay grupos menos famosos y que al final de la noche llega el plato fuerte, el grupo más conocido por los asistentes. Eso es, muy bien, lo has explicado perfecto. Después pasábamos rápidamente y drásticamente a hablar de los encurtidos, que es mi pasión, de las cosas que más me gustan de nuestra gastronomía. Son estas verduras que las almacenáis en un bote. Exacto, ¿Verdad? lo has dicho de una forma fácil y sencilla. Sí, es eso. ¿Sabes cómo soy? Una chica súper directa. Entonces, estos encurtidos son las verduras tipo pepinillos, aceitunas, zanahorias, berenjenas, que metes en un bote, le añades vinagre, sal, pimienta y otras especias al gusto y lo dejas reposar al menos una semana, ¿verdad? Eso es. Cuanto más tiempo, mejor. Así tendrán más sabor. Pero bueno, esto ya pues va al gusto de la persona. Nuestra siguiente palabra es otro adjetivo, contundente, que significa que una comida es bastante pesada, calórica, que te llena y te mantiene alimentada durante muchas horas. Qué bien lo has explicado, ¿eh? Y la palabra con la que cerraremos la parte didáctica para hoy será guiso, que se refiere a un tipo de plato que se prepara cocinando a fuego lento. Suelen ser los platos más tradicionales, normalmente. Qué pena que solamente hemos tenido tiempo para hablar de dos de ellos, que es que tenemos un montón. Exacto. Y por eso os invitamos ahora a dejarnos en comentarios vuestro favorito. También puede ser de vuestro país, así nosotros también aprendemos un poquito. O también cualquier comida de la que os gustaría que habláramos en el podcast. El tema de la comida siempre es bienvenido. A las dos nos encanta comer. Sí, total. Y bueno, hasta aquí el episodio de hoy. Nos despedimos para irnos directas a cenar, que estamos súper hambrientas ahora. Exacto. Que aproveche. Leti, nos escuchamos pronto. Esperamos que os haya gustado mucho. No os olvidéis de suscribiros y darnos un poco de amor en las redes sociales. Nos podéis encontrar en Spotify, YouTube e Instagram. Y en la descripción encontraréis el acceso a la transcripción. Nos escuchamos pronto. Y vamos hablando.